¿Qué tal, amigas y amigas de YouTube? Les saluda Mata Agustín. Muchas gracias a mis poquitos seguidores que me siguen, a los poquitos suscriptores de YouTube. Muchas gracias a cada uno de ustedes por seguirme en YouTube y gracias también por ver cada uno de los videos que he subido a YouTube. Muchas gracias a cada uno de ustedes en mi canal de YouTube. Ya saben, si pueden, también me pueden seguir en TikTok, en Facebook, en Instagram y obviamente en YouTube. Muchas gracias, amigas y amigos. Voy a hablarles un poquito de la política, amigas y amigos. Empezando con los de Estados Unidos. Estados Unidos vuelve a tener nuevamente como presidente a Donald Trump. Yo había querido pues que llegue Kamala Harris a la presidencia de los Estados Unidos, pero lastimosamente no le alcanzó los votos. Los estadounidenses prefirieron que vuelva Donald Trump a la presidencia de los Estados Unidos. Bueno, pues Estados Unidos pues obviamente es una potencia económicamente grande, o sea, no es del mundo, pero sí de Norteamérica. Y obviamente también ayuda a lo que es a Latinoamérica, los países que están en su desarrollo, como es Ecuador, como es Bolivia, Perú, Colombia también. Y también Estados Unidos también sufre lo que es la migración de muchos migrantes aquí del Ecuador, de Venezuela, de Bolivia y de otros países más de Latinoamérica. Y también de otros países fuera, como se ha habido que han venido de allá de Sudáfrica, que han llegado a Latinoamérica y han cruzado por Ecuador y a Colombia y han cruzado para allá a los Estados Unidos. Estados Unidos también es un aliado estratégico en el ámbito económico para el Ecuador, ya que de aquí la mayor parte se va de aquí lo que es el banano, el cacao, los derivados del petróleo para allá también. Y obviamente de allá también viene la exportación de allá para acá. De aquí también se van lo que son las flores, se van. Estados Unidos sigue siendo estratégico para el Ecuador, porque Ecuador sin Estados Unidos obviamente no podría sobrevivir, ya que nosotros desde que fue el feriado bancario nosotros adaptamos a la moneda estadounidense como nuestra propia moneda por un feriado bancario. Un feriado bancario que hasta el día de hoy nos afecta a nosotros como ecuatorianos. Ya que la economía antes era bien fuerte, el sucre era bien rendido aquí en el Ecuador. Pero lastimosamente en el feriado bancario los que tenían 1.000.000 de sucres recibieron $40. Estados Unidos también sancionó con impedir a los familiares de Rafael Correa y de Jorge Glass, pero asimismo me hubiera gustado que fueran sancionados los que provocaron el feriado bancario, como son los hermanos Isaías. Muchos de ellos fueron a disfrutar los millones de sucres convertidos en dólares allá en los Estados Unidos, pero Estados Unidos no sancionó, al contrario, defendió a los que provocaron el feriado bancario, ya que en el gobierno de Rafael Correa fueron incautados los bienes de los Isaías, como son los canales de televisión, el banco, los bancos, pero Estados Unidos nunca sancionó a aquellos que se llevaron millones de sucres y convirtieron en millones de dólares. Estados Unidos se ha metido de lleno en la política ecuatoriana en época de Rafael Correa, después de Rafael Correa, pero no se metió de lleno antes de Rafael Correa, los Estados Unidos, los diferentes gobiernos de Estados Unidos. Quizás muchos de ellos apoyaron que se haga el feriado bancario, porque sabían muy bien que los empresarios ecuatorianos iban a invertir la plata mala vida allá en los Estados Unidos. Porque los Estados Unidos no sancionó en aquella época el feriado bancario, pero sí sancionó a Rafael Correa, a su familia, a Jorge Glass y a su familia por actos de corrupción.
Recuerden que en el feriado bancario también fue hecha por corrupción. Se robaron millones de sucres, se convirtió esos millones de sucres, miles de sucres en dólares. Y es por eso que hoy Ecuador adoptó una moneda estadounidense. Y hay ecuatorianos que dicen, ¿dónde está la plata de los ecuatorianos? ¿Dónde está mi plata? Cuando la plata es de los estadounidenses. Ellos deberían decir, ¿dónde está mi plata? Claro que nosotros los adaptamos y lo convertimos en nuestra plata porque nosotros teníamos nuestro sucre. Mi madre decía, buena suerte que nosotros no hemos tenido platita ahorrada en el banco, en cooperativas, porque nos hubiéramos quedado pobres. Porque esta plata que adaptamos no nos alcanza ni siquiera para comprarnos un pan. Pero lastimosamente Ecuador heredó ese feriado bancario y adaptó a un dólar que no es compatible en épocas. Por ejemplo, ¿por qué Ecuador no puede ser como Estados Unidos? ¿Por qué? Porque es imposible. Si Estados Unidos debe ser un país grande, de miles de migrantes que vienen de todas partes del mundo van a Estados Unidos, sobre todo de Latinoamérica, pueden ganar miles de dólares. ¿Y por qué aquí en el Ecuador no? Allá los migrantes en los Estados Unidos ganan por horas. Allá se dice que ganan en una hora pueden ganar hasta 50, 60 dólares. Pero aquí en una hora ustedes apenas ganan 20 dólares. Allá la semana, un trabajador que trabaja semana completa de 7 a 5, como trabajan aquí en el Ecuador, puede ganar hasta 1000 dólares. Pero aquí no. Aquí en el Ecuador trabajan de 7 a 5, apenas llegan hasta 130 dólares semanales. Los que trabajan en empresas, los que ganan el salario básico, ganan sus 500 dólares, pero al final se quedan con apenas 200 dólares. ¿Por qué? Porque tienen que pagar los impuestos prediales. Si alguno de ellos es divorciado y tiene hijos, tiene que dar pensiones alimenticias. Si alguno de ellos ha infringido el tránsito, tienen que pagar los impuestos, porque cuando sube el salario, sube las cosas. Por ejemplo, si se subiera a 600 dólares, una multa de 20 dólares subiría a 35 dólares. Si se subiera a 1000 dólares, una multa que es de 30 dólares subiría a 60 dólares. Imagínense la cantidad de dinero que sube en impuestos, no en todo el Ecuador. Eso es lo malo. Si se subiera a 1000 dólares y si quedara tal como está, o sea, no, si estuviera tal como están los impuestos, como ser las multas, todo eso, los ecuatorianos tenieran lo suficiente para seguir invirtiendo en proyectos, en obras, en construcción. Pero lastimosamente no pueden hacer eso. Por eso muchos migrantes, muchos ecuatorianos prefieren arriesgar sus vidas e irse allá a los Estados Unidos para ganar el mismo dólar que ganan aquí. Allá en los Estados Unidos, la economía de los Estados Unidos es fuerte. Aunque Estados Unidos también ha pasado por muchas desgracias, entre ellos un atentado terrorista, ha sufrido huracanes, ha sufrido muchas cosas de Estados Unidos, tiroteos. Pero a pesar de todo eso, Estados Unidos en su economía no se ha bajado. Y creo que nunca se bajará, así como lo vivimos aquí en el Ecuador. Estados Unidos creo que no sufrirá como lo sufrimos aquí ahora en el Ecuador, en este pleno 2024, lo que es la sequía, los costes de luz. Estados Unidos tiene su potencia eléctrica pensada en el futuro de los Estados Unidos. Pero muchas obras, muchas construcciones han sido con la mano futura de los ecuatorianos y ecuatorianas que se han ido allá. Muchos de ellos arriesgando sus vidas, endeudándose en las cooperativas, en los bancos, porque no encuentran estabilidad económica aquí en el Ecuador. Trabajan, sí, para sostener a su familia con un poquito de dinero que ganan. Y los que ganan la mayoría de dinero, lo primero que les cae es el impuesto predial. Si es que tienen una infracción, les cae alto. Peor si tienen hijos. Eso es lo malo. Si el Ecuador fuera como los Estados Unidos, por lo más que Ecuador podría haber sido igual que Estados Unidos, tener la misma economía,
Pero lo bueno es que no es así. ¿Por qué? Porque si Ecuador fuera como los Estados Unidos, como lo es ahora, obviamente los migrantes de mucha Latinoamérica vinieran al Ecuador, porque dijeran, ¿para qué me voy a Estados Unidos si en Ecuador se gana lo mismo que en Estados Unidos? Entonces aquí el Ecuador es un país pequeño, tuviéramos más inseguridad y menos empleo y más pobreza. Pero gracias a eso el Ecuador no tiene mucha pobreza ni mucha población de migrantes. Más bien salen los migrantes a Estados Unidos. Salen a Estados Unidos, a Europa. Incluso algunos han salido incluso a países que están en guerra para buscar el dinero, el sustento económico. Porque cuando es época de campaña electoral, los candidatos ofrecen miles de cosas, pero los ecuatorianos dicen, acá es que yo vivo del gobierno, yo no vivo del gobierno, el gobierno no me viene en mi cara a decir yo te voy a dar $100 por darme el voto. No, ellos nos piden el voto porque quieren llegar a la presidencia y luego cuando llegan a la presidencia hacen diferentes cosas. Dicen una cosa y hacen la otra. Y eso es lo malo de los políticos. Como ser aquí en el Ecuador, antes de Rafael Correa, muchos gobiernos ofrecían miles de cosas y al final no cumplieron ni una sola. Llegó Rafael Correa, él dijo yo voy a hacer tanta cosa y al final cumplió, pero las cosas que él hizo fue a medias. Las hidroeléctricas, los motopropósitos fue a medias porque muchas de ellas están mal diseñadas, mal hechas, es decir, no sirven. Pero, ¿cómo es que ahora estamos en plena sequía, fuerte sequía aquí en el Austria y en todo el Ecuador? Y esas obras que mal hechas, mal diseñadas, sirven. Porque eso metieron la idea, muchos de idea, los políticos. Antes de Rafael Correa, criticaban a Rafael Correa y decían, que está gastando mucho, que está gastando tanto, que por aquí, por allá, que esto, que por aquí. Y ahora quieren que el gobierno gaste lo poco que tiene. ¿Cómo se les entiende? Antes de Rafael Correa iba a gastar plata, millones de dólares. Claro, la corrupción se inmiscuyó en su gobierno. ¿Por qué? Porque él se dejó llevar por lo que fue un presidente de carácter fuerte, sí, pero por lo que se confió mucho en sus ministros y ministras de Estado. No hubo una ley que les impida que no puedan hacer negocios, tratos de contratación, sea truchos. Eso es la consecuencia en el gobierno de Rafael Correa. Pero, ¿qué hubiera pasado si Rafael Correa no hubiera construido ni una hidroeléctrica, ni un motopropósito, ni un hospital, ni una carretera? Obviamente el Ecuador hubiera sido siendo el mismo de antes, pues. El Ecuador hubiera sido siendo el mismo de antes, empobrecido, sin tener ni siquiera a dónde ir. Eso lo pensó Rafael Correa. Rafael Correa, claro, cometió sus errores de confiarse en su liderazgo, de ser un buen líder, se confió mucho y ahora es lo que él está pagando. No él, sino su presidente, su vicepresidente. Pero su vicepresidente fue secuestrado de las manos de un presidente que dijo que no iba a subirse en el avión presidencial del correísmo y al final lo hizo. Jorge Glass fue secuestrado de una embajada extranjera. Como dijo Rafael Correa, gracias que México es una nacionalidad que pensó antes de actuar. Porque si México hubiera estado al lado de nosotros, ya hubiéramos estado ahorita en guerra, como lo está viviendo Rusia con el país, con Ucrania, Rusia con Ucrania, y ahora Israel con el otro país. Hubiéramos vivido 3 guerras, una guerra en Latinoamérica y otra guerra allá en Asia, en Gaza. Gracias a las autoridades de México actuaron bien y pidieron la sanción fuerte al gobierno de Daniel Noboa. ¿Por qué? Porque supuestamente se dice, cuando se le quiere hacer un asilo político, el país asilante es el responsable de dar el asilo, no el país que
que está aquí. O sea, por ejemplo, la Embajada de México. Eso es un secuestro político, por el odio político lo hizo Daniel Noboa. Ese es un verdadero secuestro, no con cuando supuestamente Rafael Correa había secuestrado a aquel periodista. Él no fue a sacar de su casa, no fue a sacarle de la casa para secuestrarlo. No, a él supuestamente le secuestraron entre la frontera de Ecuador y Colombia. Pero a Jorge Glass lo secuestraron luego de haber recibido asilo político. ¿Por qué? Porque no hay una justicia clara y justa. Porque en la justicia en los últimos años, después de Rafael Correa, se ha estado sometida al servicio del narcotráfico, del sicariato. La fiscal general del Estado está al servicio del gobierno de Daniel Noboa, no del gobierno al beneficio del pueblo ecuatoriano. ¿Por qué no actuó cuando aquel policía mató a su propia esposa? ¿Por qué no actuó rápido? Pero para enjuiciar a un político, ahí sí actúa inmediatamente. ¿Por qué no actuó aquella mujer que fue asesinada delante de la Policía Nacional? ¿Por qué no actuó? Porque no le interesa. ¿Por qué no actuó cuando aquí en Cuenca una chica universitaria desapareció? ¿Y por qué no actuó rápido? Actuó cuando ya después que la familia encontró. Asimismo, hace pocos días desapareció una persona y fue encontrada. ¿Y por qué la Policía Nacional y la Fiscal General no actuó para que fuera encontrada inmediatamente aquella persona que desapareció? Porque no le interesó. Solo le interesa en perseguir al correísmo. Eso es lo que le interesa a la Fiscal General del Estado. Es lo que le interesa. Por eso ella también está segura de que fue fruto de que Rafael Correa haya pactado con las mafias para que luego fuera perjudicado. Esa es una completamente ignorancia. ¿Cómo va Rafael Correa a pactar con las mafias para que él luego sea perjudicado en su gobierno? Y él, si hubiera pactado con las mafias, hubiera sido peligroso, pues que él pueda hacer los enlaces ciudadanos en vivo y en directo, que pueda trasladarse de lado a lado. Claro, él tenía su seguridad, pero a pesar que tenga su seguridad, puede haber sido peligroso, así como en los Estados Unidos. En Estados Unidos, Donald Trump en campaña política, a pesar de tener toda la seguridad, casi fue asesinado. Claro que Rafael Correa, él les dio la oportunidad que sean personas de bien al beneficio del pueblo ecuatoriano. Pero si ellos no quisieron, ya no es culpa de Correa, pues ya no es culpa de Correa. En el gobierno de Rafael Correa se construyó, para eso se hizo el ECO 911, para eso se construyó los UPS, para eso se construyó las cárceles. Porque él sabía muy bien que si él se aliaba con las mafias en aquella época, él también iba a poner su vida en peligro, pues. Y ahora han pasado 3 gobiernos. En los últimos 3 gobiernos no fueron capaces. ¿Por qué? Porque no les interesa el Ecuador. No les interesó. Solo estaban preocupadas en perseguir, en odiar, en meter odio en contra de la revolución ciudadana, en contra de Rafael Correa. Muchos hablan de eso, pero ¿por qué no hablan del pasado antes de Rafael Correa? ¿Por qué no hablan antes de Rafael Correa? ¿Por qué? Quizás antes de Rafael Correa la economía era bien, quizás que antes de Rafael Correa hubo carreteras, hubo hospitales, hubo aeropuertos, hubo una economía estable, no hubo migración, no hubo desapariciones, no hubo ni siquiera sicariatos, ni siquiera hubo lo que es el tráfico de sustancias, todo eso. ¿Por qué no hablan del pasado? Porque no les interesa, pues obviamente el pasado, no les interesa el pasado, solo les interesa el gobierno de Rafael Correa, eso es lo que les interesa a la gente. Incluso el mismísimo Leonidas Issa, él que fue su rival directo de Rafael Correa,
él reconoce que en época de Rafael Correa, claro, luchamos, él dice, luchamos por nuestros territorios, luchamos, dimos nuestras vidas, casi dimos nuestras vidas, lloramos, porque se hizo las cosas, aunque sea medias, aunque sea con corrupción, aunque sea persiguiéndonos a nosotros se hizo. Pero ahora él quiere ser candidato, quiere ser presidente, no para enriquecerse, sino para servir al pueblo, porque él sabe muy bien que el pueblo ya está cansada de que gobiernos dicen una cosa y al final hacen otra cosa. Por eso Leonidas Issa también está candidato a la presidencia de la República. Él todavía no se ha escuchado qué es lo que él haría si llegara a ser presidente de la República. Igualmente los otros candidatos no dicen porque no quieren poner en riesgo, porque no quiere que su candidato rival les copie la idea. Y ahora, amigas y amigos de YouTube, se vienen ya las nuevas elecciones. Obviamente todos van a atacar a Daniel Noboa. Todos van a atacar a Daniel Noboa. Todos van a decir que Daniel Noboa es un presidente que a veces parece ser que verdaderamente se pega sus borracheras. Sale a hablar y habla una cosa y se queda callado, habla otra cosa, se queda callado. La gente se cansó de Daniel Noboa. Pero ya falta poco. Ya falta poco para que llegue un nuevo presidente o una presidenta. Como ya les había dicho, yo prefiero que llegue Luisa González. Pero ya le están atacando a Luisa González porque ella dice que le quiere dar si llega a la presidencia le daría el indulto presidencial a Jorge Glass Espinel. Porque es un derecho de cada quien. Si le da o no le da, es problema de ella, no de nosotros. Yo le daría el voto, sí, pero siempre y cuando ella ofrezca cosas buenas hacia el futuro del Ecuador. Es lo que haría yo.